el azar no da puntadas sin el baño, digo siempre, y mientras Mario estaba preso en La Paz, se produce el golpe de Obando. Y en ese interreño del golpe de Obando, estando Mario preso, por gestiones de una tía de Mario, con un señor X, sale de la cárcel y mientras esperábamos, porque lo iban a expulsar por el Perú, y mientras esperábamos que los padres de Mario lleguen a La Paz para despedirse, fallecen en el accidente de Biloco, en el avión de Biloco, donde murieron todos los futbolistas de un equipo, no me acuerdo qué se llama. Entonces, ese hecho sí nos golpea mucho más que el hecho de que hubiera sido tomado preso y que lo iban a expulsar, y le permiten venir a Mario a Santa Cruz para velar los cuerpos de sus padres, pero de aquí tiene que salir escapando hacia la Argentina, aprovechando todos los canales que tenían mis padres que seguían viviendo en Villacuida. Y de ahí retornamos otra vez a Alemania. Pero yo todavía seguía con la idea de la revolución como la habíamos pensado en los años 60, la revolución a tiros, porque eso era lo que habíamos aprendido, eso era lo que habíamos asumido como el compromiso político de la liberación de los pueblos contra el imperialismo, etcétera, etcétera. Nos volvemos a Alemania. Y como Mario era especialista, graduado en Alemania, rápidamente encuentra trabajo y nos vamos a Berlín o a Hamburgo. Ahí nace mi segundo hijo, pero ya no queríamos seguir viviendo en Europa ni en ningún país tan lejano, ni a Bolivia ni a América Latina. Y estando en Hamburgo, Mario recibe la invitación del gobierno cubano a través del Ministerio de Salud para que se vaya en la categoría de técnico extranjero, así se llamaba, para introducir en la medicina cubana los avances más importantes en cuanto a la obstetricia, la ecología y la ginecología y la perinatología, que era una rama de la obstetricia muy desarrollada en Alemania. Armamos paquetes otra vez y otra vez a cruzar el charco. Ya era la tercera vez que cruzábamos el charco, pero esta vez ya lo cruzábamos el charco con 2 hijos. Entonces nos fuimos a Cuba y fueron unos años maravillosos. Estudié periodismo, que yo había empezado a estudiar periodismo en Pamplona, donde vivía mi hermano, pero ahí tuve un enfrentamiento terrible con una franquista, porque le rompió el papel a un trabajito, le rompió a un chico, y me pareció una falta de respeto y lo menos didáctico que podía ser una profesora de redacción. Y en Cuba dije, bueno, me voy a inscribir al sistema estudio-trabajo. Empecé a estudiar periodismo y trabajaba en Prensa Latina. Y como en Cuba, mi hijo en la guardería, mi hija en la escuela, mi marido trabajaba, entonces yo pues me dediqué realmente a lo que me ha gustado hacer toda la vida: estudiar. Hacía guardia en la Federación de Mujeres Cubanas, hacía guardia en la universidad, hacía guardia en los CDR, en los Comités de Defensa de la Revolución, en la cuadra, y toda guardia que hubiera podido hacerse con el fusil al hombro, aunque sea de palo, yo lo hacía. Descuidé muchísimo a mis hijos, te advierto, muchísimo. Menos mal que tienen un padre extraordinario que fue padre y madre siempre, porque yo nunca estaba, nunca. Trabajaba por la mañana en Prensa Latina, a veces tenía clase al mediodía, a veces tenía clase en la noche. Claro, nos veíamos y hacíamos vida de familia y todo, pero yo andaba en un mundo aparte, y mis hijos me lo reclaman, no es que no se han dado cuenta. Terminé de estudiar
periodismo y trabajaba en Prensa Latina. Es decir, que yo empecé mi práctica periodística en donde normalmente termina la gente que es en una agencia de noticias, porque es lo más difícil, ¿no? La agencia de noticias es el cable chiquito, la información breve y la palabra precisa. Pero qué escuela. Y tuve unos maestros extraordinarios, todos marxistas, izquierdistas, Tupamaro, RTP Argentina. Mira, me los conocí a todos. Fue extraordinario. El único detalle que te puedo decir que me impactó fue el primer congreso del Partido Comunista de Cuba, el año 74, cuando por todas partes estaban los carteles que decían: los hombres mueren y el partido es inmortal. Y me golpeó. ¿Por qué? Porque yo que estudiaba teoría y que estudiaba porque me gusta las leyes de la dialéctica. Entonces fui donde el responsable político que teníamos y le dije: ese eslogan es antidialéctico. Todo cambia, todo muere, pero por favor, no pueden ustedes confundir a la gente así. Es político. Pero fíjate, ya desde el año 74, y yo era una marxista ortodoxa, pero una marxista leninista, respetaba a Stalin a pesar de que me chocaban los gulags y todo eso, porque ya se había publicado la novela de Solzhenitsyn, en fin. Pero bueno, todavía no era crítica, porque el argumento era que Stalin tuvo que hacer todo eso para defender la revolución, porque la revolución estaba acosada, no solamente por los rusos blancos, sino que estaba acosada por Europa y por todo el mundo. Entonces Stalin lo que había hecho era defender la revolución. Entonces uno lo aceptaba, yo por lo menos lo aceptaba. Me dolían los fusilamientos, las muertes, todo eso, me dolían. Y sin embargo, no aplicaba ese criterio a nada de lo que podía estar pasando en Cuba, porque no lo veía. No me daba cuenta, no es que no lo veía, no me daba cuenta. Porque yo era de esas extranjeras que, bueno, ciega, sorda y muda a una realidad que no era la que me mostraba y la que yo vivía, la que me mostraba la revolución. Y yo soy producto de la revolución cubana, no puedo negarlo. Desde la revolución, desde que bajaron los barbudos del año 59, que era una cagaleche de 17 años, pero me obnubilaba la hazaña de esa gente. Y claro, con eso viví todos esos años y era sectaria, era intolerante, como éramos todos, porque finalmente éramos productos también de nuestra época. Y cuando yo pienso ahora y digo, claro, lo que me dijeron de Stalin tiene una gran parte de razón, pero tiene otra parte que no puede ser admitida ni justificada de ninguna manera. Y que es, en primer lugar, haber tergiversado todo lo que Marx pensó que debía ser una revolución. No te das idea, Jimena, a mí me ha tomado unos 6 años hacer esta deconstrucción y empezar a leer todo, a recapitular, a mirar, a confrontarme a mí misma, a charlar un poco con mi marido, que me oye, porque siempre me ha oído, siempre me ha dejado hacer lo que he querido, pero cuando llegamos ya aquí ya cuando nos fuimos a México, porque no te he contado todavía esa parte, ya cuando nos fuimos a México me dijo, bueno, a partir de ahora
yo me dedico a ser hombre para mantener a la familia y tú te dedicas a seguir estudiando y hacer lo que sigues haciendo. ¿Está bien? ¿Está bien? Porque estando en Cuba también, primero estando en Alemania recibimos la invitación para ir a Cuba, y estando en Cuba Mario recibió la invitación para irse a trabajar a un hospital del Instituto de Seguridad Social mexicano. Y nos fuimos a México. Pero en Cuba yo conocí a René Zabaleta Mercado. Cuando lo invitaron el año 70, no sé si el 74 o el 75, o puede ser entre el 73 o antes, no me acuerdo, a ser mi parte de jurado del premio Casa de las Américas. Y René preguntó a los cubanos qué bolivianos nuevos habían en Cuba. Y los cubanos tuvieron el acierto, que yo te digo el acierto, de decirle, hay un matrimonio, ella estudia periodismo, es muy inquieta, porque yo siempre he sido así. Y me lo presentaron a René, nos lo presentaron a René. Y René para mí fue otro descubrimiento. Y lo primero que René me dijo es, léete El crecimiento de la idea nacional, que estaba editado por Casa de las Américas. Todavía tengo ese ejemplar, lo tengo todo subrayado, todo marcado, los papelitos que meto en cada parte porque lo sigo leyendo. Y finalmente yo, involucrada en la guerra de liberación para Bolivia, y no tenía idea de Bolivia ni de su historia, salvo mi relación con las villas, con los habitantes de las villas miserias de Buenos Aires, y mi relación con Yacuiba en el Chaco boliviano. Y tengo la imagen así de la revolución del 52 en Yacuiba, que toda la gente corría por las calles y decía revolución, revolución, y nada más. Pero bueno, tenía 10 años en la revolución del 52. Y bueno, René me abre Bolivia, pero René me abre Bolivia desde su perspectiva altiplánica, andina. Estoy hablando del año 73, 74. Y mantuve con René todo el tiempo una relación permanente. Cada vez que iba a Cuba nos visitamos. Y en el año 76 nosotros fuimos a Lima a visitar a los familiares de Mario, y por esas cosas de la vida volvemos a Cuba y me dice Mario, bueno, he recibido esta invitación para irme a trabajar al DF en México. Entonces yo rápidamente me pongo en contacto con René, y René me dice, estoy dirigiendo la Flaxo, estoy montando el primer curso de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México, ven, te voy a dar una beca. Y ahí nomás agarramos petate. Yo siempre digo, qué hermosa la frase de Antonio Machado cuando dice que lo mejor es siempre andar ligero de equipaje para cuando llegue la hora final. Pero nosotros no andábamos ligeros de equipaje. De Berlín a La Habana nos fuimos hasta con cunas y con carros para los bebés. Y de Cuba a México tampoco ya nos fuimos con ligeros de equipaje, aunque yo me tuve que deshacer. Ya en Alemania, para irme de Berlín a Cuba, me tuve que deshacer de las obras completas de Marx, las obras completas de Lenin, de toda la cosa que tenía comprada en Alemania Oriental. La dejé en Berlín. Y cuando ya nos fuimos de Cuba a México, también me tuve que deshacer de muchas cosas. Pero tuve la viveza, te digo yo, que en lugar de llevarme todos los libros, arrancaba las páginas que yo quería y las metía en otros libros para que pasaran camufladas. Porque estoy hablando del año 76, cuando todavía no era una cosa común decir que uno venía de Cuba.
y llegamos a México. Me involucro directamente con la maestría en ciencias políticas. René es mi director de tesis, y bueno, y ahí hago otra ruptura epistemológica, todavía sin romper con mi ortodoxia marxista-leninista, pero bueno, empiezo a estudiar a Trotsky, empiezo a estudiar a otros pensadores de la Revolución Rusa, empiezo a ver a Lukács, empiezo a ver a otros intelectuales de los llamados países de la cortina de hierro que estaban prohibidos. Y bueno, y ya en México me empato con Gramsci, y bueno, ya ahí es la orgía intelectual para mí. Pero yo seguía siendo una marxista ortodoxa, sectaria, pero así insufriblemente sectaria. Pero fíjate cómo son las cosas de la vida. El año 77 empieza el proceso, los primeros atisbos de la democracia en Bolivia, con la huelga de las mujeres mineras, y estaba en México doña Elsa Obleas de Torres y Chichi Solís Rada, que entra en huelga de hambre, y doña Emma también. No, pues yo me voy también a meterme en eso. Y eso duró todo el año 77, ya empezó la apertura política. Esperamos que salieran las listas de quienes estaban proscritos o no estaban proscritos, hasta que en el año 78 ya sale la lista, no aparecemos nosotros en ninguna lista, y decidimos otra vez levantar anclas. Así, pero como si no tuviéramos ninguna cola, como si solamente fuéramos nosotros con lo opuesto, y de ligeros de equipaje no teníamos nada. Ya teníamos 2 hijos grandecitos, y bueno, y otra vez los libros. Y no eran solamente mis libros, sino también pues los libros de medicina de Mario, que eran, bueno, más que los míos, porque además así los ladrillos. Y ahí otra vez René Zavaleta tiene un papel preponderante, porque René me dijo, yo ya había presentado mi tesis, y mi tesis, claro, bueno, mi tesis se llamaba Relación clase sindicato partido, teoría y práctica en el movimiento obrero boliviano, la vanguardia, el proletariado minero. Imagínate. René fascinado con mi tesis, fascinado. Y entonces me decía que bien escrita, tienes que hacer ejercicios de escritura porque tienes pasta, eso te viene del periodismo, pero tienes que estudiar más filosofía, apártate un poco de la ciencia política y de la política, tienes que estudiar filosofía. Y entonces yo le decía a René, ya tengo un conflicto, si me voy a dedicar a la política o me voy a dedicar a la academia, porque las dos cosas me gustan. Vos no has tenido ese problema porque fuiste ministro del MNR muy joven y después te dedicaste a la academia y punto. Y has hecho política tangencialmente, pero no militancia. Y yo quiero hacer una política también, pues, de militancia. No tenía ni idea de la existencia del MIR. En México nadie me habló de la existencia del MIR. Bueno, y René me da una carta para Marcos Domich, secretario general del Partido Comunista de La Paz. Nunca se la pude entregar porque nos vinimos directamente a Santa Cruz. Y entonces yo siempre digo, por eso creo en el azar. La gente dice que cree en Dios. Yo no sé si soy atea, si soy agnóstica, no sé qué es lo que soy. Pero yo creo que el azar tiene algo que hace que las cosas se encaminen. Y bueno, nos vinimos aquí a Santa Cruz, no tenía idea de la existencia del MIR,
Es más, cuando estuvimos en Alemania nos enteramos de toda la debacle de la guerrilla con Chato y toda esa gente. No conocíamos nosotros a nadie. Como estábamos en Santa Cruz era la compartimentación total. No te digo que solamente Inti era nuestro contacto. Y llegamos aquí, familia muy numerosa, y un día nos invitan a un boliche que se sigue llamando La Creperí. Y estaba yo en La Creperí y Marcelo Araúz, que es el dueño era el dueño y sigue siendo el dueño de La Creperí, me llama y me dice: te voy a presentar a dos jóvenes políticos cruceños, Guillermo Capobianco y Rolando Arostegui. Ni siquiera yo sabía que eran del mío. Y yo dejé a la reunión familiar allá y me senté con ellos. Mira, flechazo de Cupido. Me enamoré de mí, así como soy yo, ¿no? Así no mido nada. Y desde nosotros llegamos aquí el día del golpe de Pereda. Me acuerdo hasta hoy que todas las radios, el trapo rojo no pasará. Y yo le decía a Mario: pero ¿será posible que todavía vivamos en la idea de que el comunismo y el trapo rojo, en fin? Pero bueno, todavía andábamos nosotros con cuidado, no decíamos nada. Menos mal que habíamos tenido pues el interreño mexicano para no haber venido directamente desde Cuba. Y desde ese día me involucré con el MIR. Pero amor así de toda la vida, con cama adentro. Y otra vez dejé pues a mis hijos abandonados, en una etapa peor todavía, porque era la etapa de la adolescencia. Menos mal que tenían siempre a su padre, pero todavía se quejan, todavía se quejan. Entonces dice, porque yo les reclamo: pero ¿por qué no tienen ustedes el afecto y la cosa hacia Santa Cruz? Dice: seguramente porque en la etapa más difícil de nuestras vidas, que fue la adolescencia, tú nos dejaste tirados ahí a que la cruceñidad se hiciera cargo de nosotros, y no cuajamos nosotros aquí, no cuajamos. En tanto no han cuajado que uno de los motivos por los que yo le decía a Mario en México: volvámonos a Santa Cruz, para que estos chicos por lo menos tengan una noción de patria, de algo propio, nacidos en Alemania, criados en Cuba, vividos en México. Vayámonos otra vez, ya, quedémonos en Bolivia de una vez y sentemos reales ahí. Y finalmente para ellos no sirvió de nada, porque no sé ni siquiera si se sienten bolivianos así como lo puede sentir uno de nosotros, porque no les dice nada, no han vivido nunca aquí, y ni siquiera yo les he podido transmitir ese sentimiento. Pero no les he podido transmitir ese sentimiento, pero tampoco les he podido transmitir el sentimiento de la pasión que tengo yo por la política. Son de izquierda, son avanzadísimos. Mi hija bueno, yo soy un piojo tuerto a comparación de ella, pero ella no tiene una militancia así como la he tenido yo. Y mi hijo sí también es muy de izquierda. Bueno, y son muy críticos con el capitalismo, a pesar de que viven en Estados Unidos y todo. Pero bueno, y aquí me involucré con el MIR y empecé a estudiar otra historia de Bolivia.